libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y cuando lo tenga, si puede conmigo, no tiene un impedimento físico, ponerse sobre sus pies. Vamos a leer la parte que yo estoy seguro que si usted antes ha leído la Biblia, esta es la parte que todos los que hemos leído la Biblia en el pasado, por lo menos nos la hemos saltado una vez en la vida. Una genealogía. Son las partes que menos nos emocionan, pero vamos a escucharla el día de hoy. Así que cuando lo tenga, Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, si me responde con un amén. 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 Dice la palabra de nuestro Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Asar. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amado Padre, venimos ante ti agradecido por tu fidelidad, porque Señor, tú en el pasado prometiste un rey, prometiste un salvador, Señor, a una humanidad perversa que estaba totalmente revelada en contra de ti. Y te damos gracias por ello, Señor, porque entendemos que el mundo como lo conocemos, todos nosotros merecíamos la condenación instantánea, Señor. Desde el momento que nacimos hasta el momento en que morimos, nuestro corazón está de continuo al mal, de continuo al pecado. Con lo que decimos y con lo que no decimos pecamos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos también pecamos. Pero te agradecemos, Señor, que cuando tú viste la condición nuestra, te plació tener misericordia de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque mandaste a Cristo, y te pedimos, Señor, que Él sea exaltado el día de hoy en este pasaje, y también te pedimos que sea exaltado en la vida de aquellos que aún no lo conocen y el día de hoy puedan creer en Él como el Rey Salvador que vino para llevar nuestro pecado. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Si usted alguna vez ha leído la Biblia, o si usted ha leído los 4 evangelios más específicamente, muy posiblemente una de las cosas que usted puede notar y que es más obvia cuando leemos los evangelios es que cuando nosotros leemos los evangelios es que aunque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque los 4 evangelios nos están presentando a la misma persona, los 4 evangelios también nos están dando un distinto énfasis acerca de la misma persona. Podemos pensar en estos
evangelios podemos verlos como la historia del Señor Jesucristo, porque realmente lo son. Los evangelistas nos cuentan las obras de Jesús, nos cuentan sus milagros, su mensaje, su crucifixión, su resurrección. Sin embargo, podemos pensar en estos 4 evangelios como 4 fotografías en las que se retrata a Jesús haciendo cosas diferentes, o 4 fotografías de el Señor Jesucristo en la que se retrató con diferentes perfiles. Es decir, el mismo Jesús del que nos habla Juan es el mismo Jesús del que nos habla Mateo, y el mismo Jesús del que nos habla Mateo es el mismo Jesús del que nos hablan Lucas y Marcos. La única diferencia es el enfoque que cada uno de ellos le da al Señor Jesucristo. Piénselo de esta manera: si el día de hoy usted se toma una foto con sus hijos, esa es una foto, si usted es hombre, una foto de usted como papá. Si se toma una foto con su esposa, es una foto de usted como esposo. Si se toma una foto de usted con sus compañeros de trabajo, es una foto suya como trabajador. Y si por último se toma una foto de usted con sus padres, es una foto de usted como hijo. Las 4 fotos retratan a la misma persona, sin embargo las 4 fotos tienen un enfoque distinto dependiendo del fotógrafo, dependiendo del escenario, pero en última instancia, si reunimos las 4 fotos, nos ayudan a hacernos una imagen de quién es la persona que está siendo fotografiada. Y exactamente pasa con los evangelios. Si nosotros fuésemos evangelio por evangelio, cuando nosotros vamos al evangelio de Juan, todos estos evangelios comienzan en un lugar distinto. El evangelio de Juan comienza en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese formado, cuando en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El evangelio de Juan comienza en la eternidad pasada. Dice: te voy a contar la historia de este Salvador, pero para contarte la historia de este Salvador necesito llevarte al tiempo en el que no existía nada, solamente Él. Juan comienza en la eternidad pasada. Lucas comienza describiendo a Jesús como el Salvador prometido por Dios, como el hijo de Adán, como un descendiente de Adán, para mostrarnos: Adán nos metió en pecado, Jesús nos sacará de ese pecado. Marcos comienza el evangelio de él con el testimonio de Juan el Bautista, presentando a Jesús como aquel Mesías que habría de venir después de un profeta que sería levantado por Dios. Y cuando llegamos al libro de Mateo, lo interesante de este libro es que comienza con una genealogía, porque quiere presentarnos al Señor Jesús como el Mesías esperado por Israel. Es decir, este evangelio fue escrito principalmente, o fue escrito recordando la promesa que Dios le había hecho a la nación de Israel. Y si para nosotros la genealogía no tiene sentido, para los israelitas tiene todo el sentido del mundo. Piénselo de esta manera: en aquel tiempo, cuando Mateo escribió este evangelio, la gente no andaba cargando identificaciones. El día de hoy, si usted se quiere identificar, lo único que tiene que hacer es sacar su licencia y se presenta: soy Juan Estrada y este documento me avala como que yo soy quien digo que soy. Bueno, en ese tiempo no existían identificaciones, así que podemos pensar en esta genealogía como la identificación del Señor Jesucristo, que avala que Él verdaderamente era el Mesías prometido por Dios. Cuando usted lea estas genealogías, este montón de nombres, más que estar dándonos nombres sin sentido, Mateo nos está dando los nombres que ha seleccionado de manera muy minuciosa, muy cuidadosa, para que en los lectores no quede la menor duda de que este hombre del que él escribe es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey que Dios prometió en la antigüedad. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero piensa en este libro. Si usted nunca ha leído el Antiguo Testamento, este libro es como un resumen del Antiguo Testamento. Si usted nunca ha leído de qué trata el Antiguo Testamento, este libro encapsula cómo el Antiguo Testamento apuntaba a este Salvador del que nos estará hablando Mateo
en estos pasajes desde el principio hasta el fin del Evangelio. De hecho, este libro está tan arraigado en el Antiguo Testamento que si usted lee el libro de Mateo de corrido, algo que va a notar es que este libro nos presenta 5 sermones distintos del Señor Jesucristo. Está el Sermón del Monte, las parábolas de Mateo 13, está el Sermón de los Olivos. Hay 5 distintos sermones del Señor Jesucristo, y la razón por la que nos presenta estos 5 sermones es para presentarlo a la luz del profeta que Dios había levantado en el Antiguo Testamento, para presentarlo a la luz de Moisés. Si usted fuese judío y yo le digo la palabra Moisés, para los judíos Moisés era la persona más importante de todo, o una de las personas más importantes de toda la historia de Israel. Y la razón por la que aquí nos está presentando estos 5 sermones a lo largo de todo el libro de Mateo es porque, si usted recuerda, fue Moisés el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Fue Moisés el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y es como si aquí Mateo, con estos 5 sermones, nos dijese: de la misma manera que ya en el pasado Dios utilizó a Moisés para darnos los primeros 5 libros de la Biblia, de la misma manera que ya en el pasado Dios utilizó a Moisés para darse a conocer a su pueblo, ahora ese mismo Dios utiliza de una manera mucho más completa a Jesús para que podamos saber con más claridad quién es el Dios del pueblo, quién es el Dios al que servimos. Así que, en resumen, podríamos decir, hermanos, que la razón por la que empieza con genealogías, la razón por la que nos presenta a Jesús con estos 5 sermones como mayor que Moisés, es porque nos está diciendo Mateo: no hay una sola cosa que Dios quiera decirte a ti que no te la vaya a decir a través del Señor Jesucristo. Y eso es algo importante que debemos tener claro el día de hoy. Escúchame bien, no existe una cosa que Dios quiera que tú sepas acerca de Él que no se encuentre en Cristo. Oh, pero yo soñé que Dios decía: no, si no se encuentra en Cristo no es verdad. Es que yo me imagino que Dios debe ser de esta manera. No, si no se encuentra en Cristo no es verdad. Aquí lo importante no es cómo nos imaginamos que es Dios. Que dicho sea de paso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, no importa que tú te imagines de Dios. Tú puedes decir: yo no me imagino a un Dios que haga y diga tal cosa. No importa. Si Jesús dijo que Dios es así, entonces Dios es así, y la opinión del mundo y la opinión de las religiones no importa. La esencia de la falsa religión es esa. Es que nosotros no podríamos creer en un Dios que sea de tal manera. No podemos creer en un Dios que mande gente al infierno por la eternidad. Bueno, si Jesús dijo que Dios manda gente al infierno por la eternidad, que lo puedas creer o no es otra cosa, pero que sea verdad o no, es una realidad. Aquí Mateo quiere presentarnos a lo largo de este libro y nos quiere decir: hermanos míos, si Moisés es importante, este es mucho más importante. Si usted va al Antiguo Testamento y hablar en contra de Moisés traía juicio, hablar y estar en contra de Cristo trae una mayor condenación. A lo largo del libro va a haber muchas comparaciones con Moisés. Él es como Moisés pero mejor. Él es como Moisés pero perfecto. Él es como Moisés pero muere y vuelve a resucitar. Moisés hasta la fecha sigue muerto. Así que este libro, lo que quiere decirnos en resumen, es lo mismo que dijo el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6. La comparación es que el libro hace con Jesús y Moisés se podrían resumir en lo que dijo el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 al 6, cuando dijo: escúchame bien, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés? Entre el gran profeta del Antiguo Testamento y el gran Salvador del Nuevo. Y Moisés, dice el autor de Hebreos, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y dice en el versículo 6: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice el autor de Hebreos: Moisés fue fiel en predicar la palabra,
Fue fiel en darnos, Dios a través de él, darnos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero dice la diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés fue siervo en la casa de Dios y Jesús es el dueño de la casa de Dios. Así que el dueño siempre es mayor que el siervo. Si yo trabajo en una casa como empleado, no importa que también trabaje yo en esa casa, no importa que también la cuide, no importa cuánto me esfuerce para cuidarla, para darle mantenimiento. Si yo trabajo en una casa, esa casa sigue siendo del dueño de la casa y yo sigo siendo un simple siervo que cuando me vaya me van a reemplazar. Y dice aquí el autor de Hebreos, eso fue Moisés, un gran siervo pero reemplazable. Se fue Moisés y vinieron otros. Se fue Moisés y vino otro que fue igual o más fiel que él. Pero aquí nos dice Jesús, la diferencia entre Jesús y Moisés es que Moisés es reemplazable, Jesús es irreemplazable. Él es el dueño de la casa de Dios. Por eso, cuando tratamos con la iglesia, estamos tratando con algo importante. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Jesús dice, todo es mío, pero especialmente mi iglesia. Todo es mío, pero especialmente la iglesia que yo compré a precio de sangre. Así que en este libro, a lo largo de todo el libro, vamos a ver una y otra vez referencias al Antiguo Testamento. Vamos a ver la supremacía del Señor Jesucristo y vamos a ver al Señor Jesucristo como aquel rey que fue prometido por Dios. Una vez más, lo animo a que cada domingo venga preparado para escuchar quién es Jesús, no quién usted se imagina que es Jesús. Cada domingo te traiga su Biblia para saber quién es Jesús según la palabra de Dios, no para que nosotros podamos hacernos una imagen de Jesús. Porque si tú tienes una imagen de Jesús, déjame te recuerdo algo. Si tú te haces una imagen de Jesús en tu mente, ese Jesús sí te va a dar felicidad. A veces dicen, no, el único Jesús que puede dar felicidad es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la mente también da felicidad. Viendo la Biblia, el Jesús que tienen los mormones es un Jesús falso que ellos inventaron y ellos se ven muy felices. Te puede dar felicidad, te puede dar tranquilidad, paz emocional. ¿Sabes lo que no te puede dar? Es salvación. Te da todo eso, el Jesús imaginario te da todo eso y a cambio de todo lo que te dio, después te trae destrucción. Dios te trae destrucción por hacerte una figura falsa del Señor Jesucristo. Así que este mensaje de Mateo es de vida o muerte. Cada palabra que escribe Mateo en este evangelio está muy bien pensada porque quiere que tengamos la idea clara de quién es el Señor Jesucristo. Y por eso nota cómo inicia el libro en los versículos 1 al 3. Inicia de una manera muy interesante. Dice libro. Si usted tiene con qué anotar, subraye esta frase: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y de Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Todos nombres parecen un trabalengua, un poquito complicado de mencionarlos, pero si notamos, este libro de Mateo está tan conectado al Antiguo Testamento que cuando inicia las palabras del libro hacen inmediatamente un eco al libro de Génesis. La palabra que aquí se traduce como genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para decir libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, si usted no está al tanto. Génesis es el primer libro, el libro donde están todas las promesas de Dios, donde están los orígenes, es lo que quiere decir. En el libro de Génesis vemos el inicio de toda la historia de la humanidad, vemos el inicio de las promesas de Dios, el inicio del pueblo de Dios, el inicio de la relación de Dios con su pueblo. Y la razón por la que aquí comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, la razón por la que dice este es el Génesis de Jesucristo, es porque nos está diciendo debemos aprender a ver a Jesús a través de los lentes del Antiguo Testamento. En Génesis vemos el origen de las promesas.
En Cristo vemos el cumplimiento de las promesas. En Génesis vemos el origen de las cosas que prometió Dios. En el libro de Mateo, en Cristo vemos el origen del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que Mateo desde el principio nos está diciendo, si tú quieres conocer la historia de Dios, tienes que ver quién es esta persona. Si tú quieres conocer en qué termina la historia de Dios o cómo Dios cumple sus promesas, debes conocer quién es esta persona. Entonces es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros vemos el libro del Antiguo Testamento, algo interesante es que el Antiguo Testamento comienza para los judíos en Génesis con genealogías, con montones de nombres. Génesis capítulo 5 dice, y este engendró a este y se murió, este engendró al otro y se murió. Génesis comienza con una genealogía y para los judíos el Antiguo Testamento termina en Segunda de Crónicas con otra genealogía. Primer libro de la Biblia, genealogía. Último libro de la Biblia para los judíos, genealogía. ¿Y por qué Mateo inicia el Nuevo Testamento con una genealogía? Es como si Mateo nos dijese: las genealogías son un resumen de la historia de Dios con su pueblo. Las genealogías son un resumen del Antiguo Testamento y aquí Mateo comienza con una genealogía para decirnos todo a lo que apuntaba el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en esta persona, en esta genealogía del Señor Jesucristo. Es como si Mateo nos dijese lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, cuando dijo que todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Jesús sí y en Jesús amén. Está diciendo Mateo: hermanos, si quieren buscar algo bueno, no lo busquen fuera de Cristo. Si quieren buscar las promesas de Dios, no las busques fuera del Señor Jesucristo, porque todas las promesas son en Él sí y son en Él amén. Está diciendo Pablo y está diciendo Mateo: ten mucho cuidado con inventarte promesas de Dios que Él nunca te dio. Porque si Él te las dio, la evidencia de que realmente Él te las dio es que se encuentran en el Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos: es que Dios me prometió. ¿En qué parte de la Escritura? Porque si no lo prometió en la Escritura, Dios no lo prometió. Es pues la fe, dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes cuál es la esencia de es pues la fe, la certeza de lo que se espera? Que la razón por la que nosotros esperamos algo de Dios es porque Dios lo prometió, porque Dios lo anunció en su palabra. Por eso la gente que se decepciona de Dios dice: es que Dios me prometió que me iba a sanar. ¿Dónde? Dios no lo prometió. Debemos tener cuidado a distinguir entre cosas que yo deseo que Dios me dé, que no tienen nada de malo, y cosas que Dios prometió que me iba a dar. Si yo estoy enfermo, yo puedo desear que Dios me dé la salud, no hay nada de malo. Yo puedo clamar que Dios me dé la salud, no hay nada de malo. Si me falta dinero, yo puedo desear y pedirle a Dios de todo corazón, con toda confianza, deseando que me dé y supla las necesidades económicas. No hay nada de malo en desear que Dios haga cosas por nosotros. Lo malo es cuando a nuestros deseos decimos que son promesas de Dios. No todo lo que deseas es una promesa de Dios. Las promesas de Dios, dice Pablo, son sí y amén en Cristo. Porque todo lo que Dios estaba interesado en darnos lo dio en Jesús. Y por eso Mateo pone esta genealogía aquí. Está diciendo: este es aquel que cumple todas las promesas de Dios. Este es el que nosotros necesitábamos. Y hermanos, escúchenme bien, el hecho que Mateo, para hablar de Jesús, comience a citar el Antiguo Testamento, porque la mayoría de estos nombres estaban en el Antiguo Testamento. La razón por la que Mateo comienza a citar estos nombres del Antiguo Testamento, a David, a Abraham, a todas estas personas, es porque en un sentido Mateo quiere que nosotros veamos a Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Esto es muy importante para entender los evangelios. Escúchenme bien. El evangelio de Mateo
no es Mateo diciéndonos, yo vi a Jesús físicamente, aunque ciertamente lo vio. No es diciéndonos, te voy a decir lo que yo vi para que creas en lo que yo vi. Eso no es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo no se trata principalmente de eso. El instrumento principal que Mateo utiliza para dar a conocer a Jesús no es la experiencia que él tuvo con Jesús. No está diciendo, te voy a contar lo que nos pasó a Jesús y a mí. No, el instrumento principal que Mateo utiliza para dar a conocer a Jesús son las promesas que Dios había dicho en la antigüedad. Está diciendo Mateo, te voy a hablar de Jesús, pero no conforme a mi experiencia, sino conforme a la palabra. Jesús mismo hizo eso en Lucas capítulo 24, cuando dice que los discípulos estaban llenos de dudas y Él les dijo, oh, qué tardos son ustedes para entender lo que estaba en las Escrituras. ¿Sabes cuál es el instrumento principal que Jesús utilizó para Él darse a conocer? Jesús no habló sin utilizar la palabra de Dios. Jesús no dijo, yo soy Jesús y yo quiero que ustedes me adoren. No, aunque Jesús verdaderamente merece nuestra adoración, el instrumento principal de Jesús para darse a conocer fue la palabra de Dios. Una y otra vez decía, escrito está. Yo soy aquel de que se habló, escrito está, como mi Padre ha dicho, como dijeron los profetas. Fue lo que le dijo a los fariseos en Juan 8:56, cuando les dijo, ustedes examinan la palabra porque piensan que en ellas está la vida, y dice, y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo dijo, si yo me voy a dar a conocer, va a ser a través de la palabra. Y Mateo está diciendo a ti, si yo voy a dar a conocer a Jesús, va a ser a través de la palabra. ¿Y cuál es esa palabra del Antiguo Testamento? Una vez más, la manera en la que Mateo utiliza el Antiguo Testamento es muy diferente a la que las religiones del mundo el día de hoy utilizan el Antiguo Testamento. Las religiones del mundo, en su mayoría, por no decir todas, la esencia de ellos es que para ellos el Antiguo Testamento son las instrucciones que Dios nos ha dado para llegar a Él. Las instrucciones de Dios para llegar a Él. Las instrucciones de Dios para ser salvos. Y dice Mateo, no, el Antiguo Testamento en esencia no se trata de cómo nosotros podemos llegar al cielo, se trata de la necesidad que tenemos de que alguien más nos llegue al cielo. El Antiguo Testamento y la Biblia no se trata de cómo tú puedes llegar al cielo. No se trata de qué tienes que hacer en esencia para llegar al cielo. Se trata de que necesitas creer en alguien que te puede llevar al cielo. Y ese es Jesucristo. Así que este libro no solo nos enseña, principalmente nos enseña quién es Jesucristo, pero al mismo tiempo nos enseña cómo leer el Antiguo Testamento. Por eso, si tú te cuesta trabajo leer el Antiguo Testamento, tú necesitas este libro. Porque ya lo dijo Jesús, leer el Antiguo Testamento y no darnos cuenta que se trata de él es una necedad. No es una palabra de Jesús. Necios y tardos de corazón para comprender lo que escribieron los profetas, dijo Jesús. Ver el Antiguo Testamento y no entender que se trata de Cristo, que se trata de Él como Salvador, no entender cuando el texto nos habla de Cristo. Dice Jesús, eso no es solamente que no somos inteligentes, es que somos necios. Y por eso es que Mateo nos va a presentar el carácter del Señor Jesús. Si noten el versículo 1, que comienza hablando de Jesús. No me preocupe, no voy a ir nombre por nombre, sino aquí nos amanece. Pero Mateo, cuando presenta a Jesús, lo presenta a la luz de dos personajes importantes para la nación de Israel. Noten el versículo 1, el versículo 2, perdón, donde dice que Jesús era hijo de David, hijo de Abraham. Si hubo dos israelitas como Dios manda, fueron David y Abraham. Es decir, Abraham fue el padre de todos los israelitas, y David fue el rey por excelencia de todos los israelitas. Si usted podría pedirle a los israelitas en aquel tiempo, ¿quién es el mejor rey que ha gobernado sobre Israel? La palabra siempre iba a ser David.
Y aquí Mateo presenta a David y a Abraham juntos, porque en un sentido aquí nos está diciendo todo lo que debemos saber acerca de Jesús. Yo me atrevería a decir inclusive, hermanos, que todo el libro de Mateo se trata de desarrollar este punto. ¿Qué quiere decir que Jesús era hijo de David? ¿Y qué quiere decir que Jesús era hijo de Abraham? Todo el libro de Mateo se trata de eso. Si usted entiende lo que quiere decir que Jesús era hijo de David y entiende lo que quiere decir que Jesús era hijo de Abraham, usted ya puede entender todo el libro de Mateo. No me atrevería a decir que aquí resume toda la cristología, que cristología es el estudio de Cristo. Aquí resume todo lo que debemos saber acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo está presentando a la luz de dos promesas que ya antes Dios había hecho. Si usted va conmigo al Antiguo Testamento, algo que usted va a notar es que tanto a David como a Abraham, Dios ya antes les había prometido un hijo. Si usted me acompaña a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, o si lo anota y después lo lee, ya antes Dios, hablando con David, le había prometido un hijo que vendría a reinar y que vendría a restaurar el reino de Dios. Ya antes Dios le había dicho a David, cuando David estaba con vida, le dijo Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos, este es Dios hablando, le dice Dios a David, cuando tus días sean cumplidos, que son palabras bonitas para decirle cuando tú te mueras. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, otra vez cuando te mueras, David, note cómo dice, esta era la promesa de Dios a David. Yo, Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le está diciendo el Señor a David, David, tu reino va a ser para siempre, pero David, tú no vas a ser el rey que reine para siempre. El reino de David dice, tu reino, tu trono, David, va a estar firme, va a ser para siempre. ¿Sabes cuál va a ser la cuestión, David? Que tú no vas a ser el que esté sentado para siempre en tu trono. Vendrá un hijo mayor que tú. Este hijo edificará el reino, este hijo edificará mi reino. Este será el hijo que edifique y componga todo lo que el pecado dañó. Y Mateo nos está diciendo, Jesús tiene esas características. Porque no te que dice en el versículo 13, él, tu hijo David, el que venga. Sabemos que no fue Salomón porque fue buen rey, pero no fue perfecto, se murió. Dice, ese rey edificará casa a mi nombre. Qué interesante que dice, ese rey edificará casa a mi nombre, y en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama la casa de Dios. La Biblia dice, una y otra vez, el único que realmente edificó casa al nombre de Dios sin fracasar fue el Señor Jesucristo. Así que le está diciendo, te voy a prometer un rey que edificará. David, tú lo que has hecho ha sido bueno, pero ha sido en parte un rey destructor. Piénsalo de esta manera, David fue un buen rey, sí. Fue un rey excelente, en términos humanos, sí. Pero fue un rey que siempre edificó, no, fue un rey que terminó destruyendo. Cuando cayó en adulterio, Dios le dijo, la espada no se separará de tu casa. Salomón fue un buen rey, sí, unificó el reino estaba próspero, sí, pero cuando murió le dijo, vendrá uno que dividirá el reino. Todos estos reyes fueron buenos, pero no perfectos, y lo que dice Dios, yo no quiero un rey bueno, yo quiero un rey perfecto. Yo no quiero un rey bueno que venga y sirva bien de vez en cuando, yo quiero un rey perfecto que nunca se equivoque. Que dicho sea de paso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, ¿sabes tú cuál es la condición para que tú vayas al cielo? Si no has creído en Cristo, escúchame, solo hay uno, pero cúmplela. La condición para que tú vayas al cielo es que nunca te equivoques. Y si ya te equivocaste una vez, ya no vas a ir. Por eso necesitas un rey perfecto. Y aquí nos dice, Jesús es ese rey perfecto. Él es el hijo de David que vendría a edificar el reino. Y al mismo tiempo la razón por la que menciona a Abraham, Mateo menciona a Abraham, es porque Dios mismo también le había prometido un hijo a Abraham que sería de bendición para el mundo entero.
Si usted va a Génesis 22:18, cuando Dios estaba hablando con Abraham, le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa palabra simiente quiere decir descendencia. En tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Interesante que estas palabras se las dice a Abraham. Si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, en Génesis 22, estas palabras se las dice a Abraham momentos antes en los que Abraham estuvo a punto de quitarle la vida a su hijo Isaac. Isaac estuvo a punto de morir a manos de su padre, Abraham estuvo a punto de sacrificarlo, y Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir. Te voy a dar un hijo y ese hijo será de bendición para todo el mundo. La diferencia entre Abraham, que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, y Jesús, es que Dios no estuvo a punto de sacrificar a su hijo en la cruz. Dios lo sacrificó. Esa es la gran diferencia. Pero noten, como digo, estos dos nombres resumen todo el libro de Mateo. Conocer a Jesús como hijo de David es conocerlo como aquel que vino a restaurar el reino de Dios, a inaugurar, restaurar, edificar el reino de Dios. Y conocer a Jesús como el hijo de Abraham es conocerlo como aquel que vino a bendecir a todo el mundo entero. La misión de Jesús era doble: edificar el reino como hijo de David. Por eso grábense muy bien esto: como hijo de David, edificar el reino, como hijo de Abraham, como Dios le dijo: te daré un hijo con el que bendeciré a todo el mundo. Como hijo de Abraham, su tarea era edificar a la nación y al mundo entero, bendecir a la humanidad. Y esto es lo que vemos aquí. Esto es lo que somos nosotros. Conocer a Jesús como hijo de David, como el rey, nos ha sacado del mundo. Esto es lo irónico. Cuando conocimos y creímos en Jesús como nuestro Salvador, como el Rey prometido por Dios, eso nos sacó del mundo. De hecho, la razón por la que los versículos 4 y 5 hasta el 6, Mateo dice que Jesús era familiar de Isaí, es porque también ya antes Dios había prometido que un familiar de Isaí, y aquí ya nos estamos viendo más atrás de la familia de David, que un familiar de Isaí vendría a salvar a las naciones. Si usted va conmigo o escuche Isaías 11:10, en los versículos 4 al 5, dice que Jesús viene del linaje de Isaí. ¿Y qué importa que Jesús viniera del linaje de Isaí? Bueno, importa todo, porque como dice Isaías en Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo, esto es profecía, que la raíz de Isaí, que ese es Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Está diciendo el texto: yo mandaré un rey, y ese rey vendrá a Israel, restaurará la nación, restaurará el reino, pero ese rey también atraerá hacia sí mismo a los pueblos de la tierra. ¿Sí nota? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Si tú has venido en Cristo, la misión de Jesús fue atraerte a ti y a mí hacia Él. Tú y yo estamos hoy, el día de hoy, reunidos en la iglesia porque la misión de Jesús era sacarte a ti y sacarme a mí del mundo a través de la fe. Sin embargo, si hemos creído en Cristo, nos ha sacado del mundo para mandarnos al mundo. Piensa en el libro de Mateo. Comienza diciéndonos que Jesús es el hijo de David, el que edificará el reino. Es decir, debemos venir a Él. Jesús mismo lo dice en Mateo 11: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Las palabras de Mateo siempre son: vengan y vayan. Cuando usted lea Mateo, lea cuántas veces se repitan esas palabras: vengan a mí y vayan. Vengan a mí y yo haré esto, vayan y ustedes hagan esto. El libro de Mateo, en esencia o en gran parte, cuando pensamos en Jesús como descendiente de David y de Abraham, se trata de venir para conocerlo y después de conocerlo salir al mundo para darlo a conocer. Por eso de eso se trata todo el libro de Mateo. Tú necesitas venir a la iglesia para saber quién es Él.
Y tú necesitas salir de la iglesia para hablar de quién es Él. Tú necesitas creer en Cristo para conocerlo como el Hijo de David, el Rey que merece toda la adoración. Y necesitas salir de estas cuatro paredes para presentarlo como el Hijo de David, como el Hijo de Abraham que bendice al mundo entero a través de la salvación. Así que en esencia, el llamado de Mateo, nuestra responsabilidad en Mateo es: vengan a Jesús, conozcan a Jesús y salgan y den a conocer a Jesús. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje. Es una palabra muy similar a descendientes o familiares. Linaje escogido, real sacerdocio. Como Jesús es rey, ustedes son reyes, dice Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí nota? Este pasaje está cargado de que ustedes conocen a Jesús como el Hijo de David. Por tanto, compórtense como aquellos que van a bendecir al mundo como hijos de Abraham. Está cargado de esto este pasaje. Esa es la esencia de este pasaje. Note la misión que usted tiene cada vez que viene a esta iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El mandato es muy claro. Nos nutrimos para salir a hablar de Él. Escuchamos de Él para que otros nos escuchen a nosotros hablando de Él. Por eso cada domingo que tú vienes a la iglesia, hermano, si tú has creído en Cristo, tú debes buscar consuelo en quién es Jesús, pero debes recordar, si tú has creído en Cristo, tú sales de aquí como un deudor. Dice Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, pues me es impuesta necesidad. Entre tú más sabes de Cristo, más endeudado estás, no con Dios, sino con el mundo para predicarles a Cristo. Decía Pablo: a judíos y a gentiles soy deudor. ¿De qué? De predicarles el Evangelio. Vienes a la iglesia para escuchar y sales de aquí para hablar lo que escuchas. Y note la misión, dice Pedro, para anunciéis las virtudes de aquel. No anunciamos lo que Él ha hecho en mi vida. Es que yo era un borracho y ya no soy. No anunciamos lo que Él ha hecho en nuestro matrimonio. Es que antes nos peleábamos y ahora ya no nos peleamos tanto. No le anunciamos al mundo lo que Él hizo en nuestras finanzas. Es que antes no teníamos dinero, venimos a Cristo y ya tenemos. Tú puedes contar tu testimonio, no hay nada de malo con eso. Tú puedes decir lo que Dios hizo por ti, no hay nada de malo con eso. Pero la esencia de nuestro llamado no es anunciar lo que Él hizo por nosotros, sino anunciar sus virtudes. ¿Y cuáles son sus virtudes? Las que nos va a presentar Mateo en este libro. Es decir, cada domingo que vengas, tienes que venir preparado para aprender y salir de aquí preparado para hablar. Las virtudes que Mateo nos describe en este libro. Aquí nos dice: este es el Rey, este es el Rey que te puede salvar y este es el Rey que te ha mandado a hablar. Por eso decía Pablo otra vez: ay de mí que yo no predique el Evangelio. Ay de mí que yo reciba una orden del Rey y esa orden sea: habla de mí y yo me quedé callado. Decían los apóstoles en Hechos 5, cuando los dijeron: si no dejan de hablar de Cristo, los vamos a golpear. Y dijeron: hagan lo que les parezca mejor, pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Escuchamos y por eso hablamos. Si tú escuchas el día de hoy, sales de aquí endeudado con la humanidad para predicar a Cristo. Y de hecho, el hecho de saber que Él es el Rey que esperábamos es la mayor motivación que tú y yo tenemos para predicar y la mayor motivación que tú y yo tenemos para sufrir mientras predicamos. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:8: acuérdate. Pablo estaba a punto de morir, Timoteo estaba enfrentando persecución, seguramente quería tirar la toalla, quería decir: ya no quiero predicar más, me están persiguiendo, me están amenazando, me pueden matar. Y Pablo le dijo a Timoteo en medio del sufrimiento: Timoteo, yo me voy a morir ya, me van a matar. ¿Cómo le hiciste, Pablo, para
aguantar, para no renegar, aun cuando te iban a matar, dijo Pablo, acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, del linaje de David. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, acuérdate que estamos sirviendo a un rey, y esto no es cualquier cosa. Acuérdate, Timoteo, de que estamos sirviendo a un rey que vino del linaje de David. Si David daba temor porque mató a un gigante, este rey da mucho más temor porque puede enviar el cuerpo a la condenación eterna. Acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y note que dice Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presente. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ni se te ocurra tirar la toalla. Ni se te ocurra, Timoteo, avergonzarte del rey, porque ahí sí vas a tener un gran problema. Le está diciendo lo mismo que él se decía a él mismo. Ay de ti si no predicases el evangelio. Ay de ti si el rey habla y tú te quedas callado. Ay de ti si el león ruge y tú no actúas como que él habló. Por eso es importante saber quién es Jesús. Porque cuando Él habla un rey. Y hay de nosotros si el rey habla y nosotros lo ignoramos. Hay de esta iglesia si el rey habla y la iglesia le da la espalda a su mano amorosa. Hay de esta iglesia si el rey habla y nosotros hacemos como que aquí no ha pasado nada. Hay de nosotros si Él habla y nosotros desobedecemos. Dice Mateo, recuerden, estamos tratando con el rey. Y ese rey tiene una misión para ti, que es bendecir a las naciones como Dios le prometió a Abraham. Por eso es que el libro comienza hablando de David de Jesús como hijo de David, y termina con la gran comisión en Mateo 28, porque está diciendo, este hijo de David es el que cumple las promesas a Abraham. No solo eso, en este libro vemos a Jesús como un descendiente de David, pero como alguien mucho mayor a David. Note que el libro comienza esta genealogía con el versículo 1 y 2. Con el versículo 2 comienza hablándonos de un hijo prometido y termina hablándonos de Jesús. Usted ve el versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac. El hijo prometido de Abraham era Isaac. Pero no termina ahí, dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Comienza hablando de Isaac como el hijo de Abraham y termina hablando de Jesús. ¿Por qué hace esto? Bueno, piénselo de esta manera. Una vez más tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cuando Dios prometió a Abraham que le daría un hijo, le dio a un hijo y de manera milagrosa hizo que Isaac naciera de una mujer anciana, de una mujer estéril. Si usted no sabe qué es una mujer estéril, es alguien que no puede tener hijos. En el Antiguo Testamento, Dios de manera milagrosa, el hijo de la promesa lo trajo a través de una mujer estéril, a través de la esposa de Isaac, de Sara. En el Nuevo Testamento, Dios de manera milagrosa trae a Jesús como el hijo de la promesa, ya no a través de una mujer estéril, sino a través de una mujer virgen. Y lo que está diciendo aquí Mateo es, el mismo Dios que dio vida a través de un vientre estéril, es el mismo que ahora da vida a través de una virgen, y ese que ha nacido no es el hijo de la promesa Isaac, sino que es uno más grande que Isaac. ¿Sí nota? El gran rey fue David, dice Mateo, pues Jesús es más grande que David. El padre de la nación de Israel fue Abraham, y Mateo dice, pues Jesús es más grande que Abraham. Antes de Abraham yo soy, dijo Jesús. Isaac fue el hijo de la promesa de Abraham, y Mateo dice, no, el verdadero hijo de la promesa de Abraham, el gran hijo prometido fue Jesús. Y nos está mostrando aquí la fidelidad de Dios a través de toda la historia. Piénselo de esta manera, si usted piensa en Abraham, en David, esa época de la historia, desde Abraham a David, fue una época gloriosa para la nación de Israel.
Fue una época en la que había mucha prosperidad, sobre todo en tiempos de David. Cuando llegamos al versículo 12 nos habla de la deportación. Fueron deportados a Babilonia, fueron llevados esclavos. Pero lo que nos está diciendo el texto es, ya sea que los tiempos de la nación eran buenos, ya sea que la nación estaba prosperando como con Abraham, como con David, ya sea que la nación estaba muy mal, como dice en el versículo 12, como cuando fueron esclavizados en Babilonia, lo que está diciendo Mateo es, sin importar cómo estaban los tiempos, Dios siempre tuvo en su mente que iba a enviar al Salvador. Por eso dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Jesús no nació ni antes ni después. Jesús no nació ni un minuto antes ni un minuto después, ni en un lugar en el que Él no pidió nacer. Qué curioso, que si usted y yo hubiésemos tenido oportunidad de elegir dónde nacer, yo estoy seguro que por más patriotas que seamos, no hubiésemos nacido donde nos tocó. Quizás si usted es gringo, puede decir, yo aquí quiero nacer, aquí estoy bien. Pero en la mayoría de nosotros, hubiésemos nacido en un lugar, hubiésemos escogido un rey, en un palacio, hubiésemos nacido donde sea, y está diciendo aquí el texto, Jesús podía nacer donde quiso, y quiso nacer en un establo. Y quiso nacer con un carpintero que lo crió, con una mamá imperfecta. Quiso nacer en el lugar donde nació para traer salvación. Por eso lo que nosotros podemos ver aquí es, sin importar cuál sea el tiempo, sin importar dónde esté el lugar, sin importar si la nación de Israel estaba prosperando. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hay veces que la nación prosperaba. Hay veces que estaba muy mal, hay veces que estaba sufriendo, hay veces que simplemente se morían todos, había mucho sufrimiento. Y lo que está diciendo el texto es, ya sea que el tiempo es bueno, ya sea que el tiempo fue malo, ya sea que el tiempo fue regular, la promesa de Dios nunca estuvo en peligro de extinción. La promesa siempre estuvo firme. Como dice el salmista en Salmo 100, versículo 1, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso, hermanos, debemos recordar, los tiempos serán buenos, los tiempos serán malos, los tiempos serán regulares, pero la misma fidelidad del Señor para enviar al Señor Jesucristo en el momento adecuado es la misma fidelidad que sigue siendo del Señor el día de hoy. Si Dios fue fiel para enviar a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, si Dios hizo esperar a la nación miles de años para que pudiesen ver a Cristo crucificado y resucitado, eso nos ayuda a entender que el hecho que muchas veces Dios nos haga esperar no quiere decir que no va a cumplir. Una vez más, aquí entra la importancia de saber qué es lo que Dios sí prometió y qué es lo que Dios no prometió. Por eso, cuando estemos pasando por alegría, no olvidemos darle gracias a Dios. En esa alegría es un recuerdo de su fidelidad. Cuando estemos pasando por sufrimientos, no olvidemos no renegar de Dios, porque los sufrimientos en este mundo también son temporal. Algún día estaremos en su presencia sin más sufrimientos si has creído en el Señor Jesucristo. El punto aquí es, hubo sufrimiento y la promesa seguía firme. Hubo felicidad y la promesa no se había movido del lugar. Y ese es el punto para la iglesia. La iglesia pasará por buenos momentos. Cuando pasemos como iglesia por un momento bueno, de crecimiento, de abundancia, no olvidemos que no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Cuidado con la arrogancia. Es que nosotros sí hacemos las cosas bien. Es que Dios es misericordioso. Es que nosotros sí somos devotos a Dios. Es que Dios es misericordioso. Nuestra devoción no somos nosotros como cantamos, sino Cristo a través de nosotros y Cristo a pesar de nosotros. Cuando hay abundancia, gloria al Señor. Cuando hay promesa, clamamos al Señor. Cuando hay pobreza, cuando hay tristeza, clamamos al Señor. Y en todo tiempo recordamos que Jesús dijo, y esta es la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sea que haya pobreza, sea que haya abundancia, las promesas a la iglesia siguen estando firmes en el mismo lugar. No importa quién es el pastor de esta iglesia,
No importa quién gobierne este país, nuestro descanso es que Cristo está en medio de nosotros. Él es el Rey prometido, Él es el Hijo de David. La razón por la que Mateo lo termina mencionando en el versículo 17, la palabra 14, tantas veces, cuando dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, es porque para los judíos el número 14 era un símbolo que les recordaba a David. Los judíos, cuando, haga de cuenta que es como en el fútbol, si usted piensa en el 10 de algún equipo, el 10 le pertenece al mejor jugador. Bueno, para los judíos el número 14 les recordaba, era un símbolo, no tiene nada de mágico, no es especial, el número solamente era algo que en la literatura judía les recordaba a David, y es como si Mateo quisiera terminar diciéndonos, por si les quedaba duda con quién estamos tratando, recuerden, estamos tratando con el Hijo de David, el que vino a restaurar y el que tiene poder para condenar. Así que si tú no has creído en Cristo, cree en Él como tu Salvador. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este testimonio de tu fidelidad en esta genealogía, que muchas veces, Señor, cuando las vemos en tu palabra, estas genealogías las ignoramos. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que toda tu palabra es inspirada, toda es útil y toda ella nos ayuda a entender y conocerte más a ti. Ayúdanos a recordar que el Rey Jesús ha hablado y nosotros, como sus súbditos y seguidores, debemos escuchar. Que en el tiempo que estemos estudiando este libro, lo escuchemos con esa reverencia, sabiendo que estamos aprendiendo de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Lo pedimos en Cristo.